Cordial saludo. En este video tutorial vamos a poner en práctica el caso de factorización, factor común. El ejemplo elemental para este caso de factorización puede plantearse como ax más bx. En esta expresión ax más bx el factor común es x. ¿Por qué es x? Porque x se repite en los dos términos. La variable x hace parte de los dos términos del polinomio. Recordemos que el factor común puede también tener coeficiente, y este coeficiente es el máximo común divisor de los coeficientes del polinomio que estamos factorizando. Sin embargo, como los coeficientes son 1, en ambos casos, 1 y 1, pues el máximo común divisor viene a ser el mismo número, entonces el 1 normalmente no lo escribimos como coeficiente, por tanto es x únicamente el factor común. Una vez se plantea el factor común, lo que hacemos es buscar un polinomio que al multiplicarse por el factor común debe dar los términos del polinomio que se está factorizando. Entonces, en este caso, x al multiplicarse por a da ax y x al multiplicarse por b da bx. Habiendo aclarado el ejemplo que yo llamo elemental, entonces ahora sí pongamos en práctica este caso de factorización en el binomio 12x a la 3y menos 18x cuadrado y cuadrado. Como lo mencioné antes, el factor común puede tener coeficiente distinto de 1. Entonces, este coeficiente lo forma siempre el máximo común divisor de los coeficientes del polinomio que estamos factorizando. Entonces, si hallamos el máximo común divisor de los coeficientes, los cuales son 12 y 18, recordemos que el máximo común divisor de dos o más números se puede hallar descomponiendo de manera conjunta los dos números. Entonces, en este caso, 2 divide los dos números, la mitad de 12 es 6, la mitad de 18 es 9. 2 ya no divide los dos números, por tanto no podemos colocar 2 como divisor, pero el 3 sí. Entonces, tercera de 6, 2 y tercera de 9, 3. En este momento debemos preguntarnos si hay algún número distinto de 1 que divide al 2 pero que también divide al 3. Y realmente no lo hay. Por tanto, el máximo común divisor de los coeficientes, en este caso, es igual a 2 por 3. Y 2 por 3 es igual a 6. Entonces, 6 hace parte del factor común. En la parte literal, el factor común está integrado por las variables que sean comunes, es decir, que se repitan. La x se repite y la y se repite. La variable y también. Sin embargo, cuando planteamos las variables en el factor común, hay que tener en cuenta que se plantean con el menor exponente que se aparezcan en el binomio o en el polinomio que se está factorizando. En este caso, entonces, el menor exponente de x es 2, por tanto, entonces, en el factor común, la variable x queda elevada a la 2, y si observamos la variable y en los dos términos, el menor exponente es 1. Recordemos que el exponente 1 pues no es necesario escribirlo. De tal forma entonces que 6x cuadrado y es el factor común. 6x cuadrado y entonces ahora debe multiplicarse por un binomio, de manera que al multiplicarse por estos dos términos que encontremos, obtengamos el polinomio o binomio, en este caso, inicial. Entonces, ¿qué debe multiplicar al factor común? 6x cuadrado y para que obtengamos 12x a la 3y. En el coeficiente debe ser un 2 porque 6 por 2 da 12. En la parte literal necesitamos que obtengamos x a la 3 y como tenemos x a la 2, entonces debe ser x, porque x al cuadrado por x da x a la 3. Y como ya tenemos la variable y en el factor común, pues no es necesario indicarla acá, porque si la indicáramos, al sumar exponentes quedaría y a la 2. Por tanto, ese primer término simplemente es 2x. El segundo término, que va a multiplicar el factor común, 6x cuadrado y, debe tener signo negativo, porque el factor común está positivo, más por menos da menos. Y en el coeficiente debe tener un 3, porque 6 por 3 da 18. En su parte literal, debemos obtener x cuadrado y cuadrado al multiplicar.
X cuadrado ya está en el factor común, por tanto no iría la variable X en este término del binomio. Y necesitamos encontrar Y cuadrado. Y como en el factor común tenemos Y, entonces debe ir Y a la 1 o simplemente Y. De manera entonces que el factor común debe multiplicarse por 2x menos 3y. Y en este momento ya se puede decir que se aplicó el caso de factorización factor común, que es 6x cuadrado y multiplicado por 2x menos 3y. Y eso es todo.